Él siempre va a estar con nosotros. Así que estamos aquí gozándonos de la presencia del Señor, de esta conferencia tan importante con el doctor Antonio Bolaños. Vamos, hermano, a tocar algo que va de una manera a tocar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Nosotros como pastor, doctor Bolaños, yo sé que aquí tenemos la pastora Leti también, sierva del Señor en esta ciudad por mucho tiempo. La existencia, una vez que se cerró ese tiempo tan corto, casi estuvimos cerrados casi por 3 meses. Pero durante la apertura solamente tenemos el 40% de la iglesia. Y esto está afectando a la iglesia no solamente a nivel espiritual, a nivel de las finanzas, a nivel de todos los sectores. Pero la preocupación nuestra como pastores de ovejas es ver al pueblo de Dios tener una buena salud espiritual y estar listo para la iglesia. Y en medio de esa preocupación, la pregunta que surge en medio de tanta gente es: ¿por qué la iglesia se ha vestido de tanto miedo? ¿Y por qué de tanto miedo ante el panorama? ¿Dónde está la fe nuestra de la palabra del Señor si estamos ahora viendo todo lo que se nos ha venido predicando en todos esos años? ¿Y dónde va la iglesia con el miedo? ¿Cuál va a ser la expectativa? Porque ahora mismo hay una pequeña apertura. ¿Y cuál es lo que la iglesia tiene que hacer en medio de la apertura, del miedo, de la pandemia, etcétera, etcétera? Comencemos con un pasaje de la Biblia que dice así: vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, ¿no ves que perecemos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas y se y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que a unos vientos y las aguas manda y le obedecen? Lucas 8, 24, 25. Miedo al futuro de lo que viene ahora. Es definitivo que la gente ha entrado en pánico. Eso es obvio, definitivamente. Y esto ha creado dentro de nosotros mismos, no solamente de la gente secular, sino dentro del mismo cristianismo, los dos extremos. Los dos extremos son eminentemente peligrosísimos y nocivos. Y lamentablemente nuestra iglesia evangélica a lo largo de estos 2000 años, y sobre todo en esta veintena de este primer siglo XXI, de este siglo XXI, la iglesia ha estado batallando en esos extremos. Los extremos son nocivos. Entonces están los que dicen que el virus es una mentira, que es lo que hablábamos del tema de la conspiración, que es una mentira, que no existe, que no es real, y entre todo eso han caído líderes evangélicos que han dicho: esta es pura mentira, esto es una farsa. Hubo un amigo mío, buen amigo mío desde Costa Rica, pastor, que me dijo: Bolaños, ya deja, el virus es una mentira, eso no existe. Entonces están estos extremos y está el otro extremo de los que tienen terror y espanto a este virus, de tal manera que ni siquiera se quieren asomar en la puerta de su casa porque creen que la persona desde largo les va a pegar un silbido y les va a mandar el virus. Tienen tanto pánico que inclusive creen que el virus anda volando como palomita alrededor de toda su casa.
y quieren estar fumigando la casa todos los días, y eso va a traer consecuencias gravísimas a la larga en la salud de ellos. Entonces, están esos extremos, los que dicen que yo no tengo miedo porque eso es una mentira, y están los otros que dicen pánico y terror. ¿Qué debemos de hacer como iglesia ante esta realidad? Si bien es cierto, la iglesia misma estuvo embarcada en esos extremos antes de esta pandemia, en extremos doctrinales. Recordamos que en estos primeros 19 años la iglesia estuvo divagando entre los ultralegalistas, que ustedes aquí en Atlanta lo han vivido en carne propia, el movimiento ultra legalista, que todo lo consideraba pecado, especialmente contra las hermanas de la iglesia. Después, y por el otro lado, ustedes mismos aquí en Atlanta experimentaron el otro grupo ultraliberal, que habían convertido sus templos en algo bochornoso, en algo mundanal completamente, feo, horrible. Esos extremos son dañinos delante de Dios. Y ahora en esta pandemia estamos viendo los extremos que hablamos en este momento de la realidad. La pregunta ¿es una realidad este virus? Por supuesto que sí. Lo estamos viendo. Nosotros somos testigos. Estamos viendo los hospitales. La realidad, estamos conociendo gente de nuestra familia que se está contagiando. Hay múltiples que ya vamos a hablar en el otro segmento de los siervos. Es una realidad. Conspiración o no, más para mí conspiración, pero que es real. Si es una conspiración que se está manipulando por fuerzas luciferianas, que es lo más seguro, pero han creado el pánico, porque hay muerte en todo esto. Entre todo esto vino el cierre incondicional de toda la iglesia, no solamente de la iglesia evangélica, de todos los lugares, pero ineludiblemente Satán, a él no le importa lo demás, a él le interesaba un pueblo o dos pueblos, Israel y la iglesia, y de un solo golpe lograron mandar en cuarentena a los dos pueblos, al pueblo religioso judío que ha sido paladín en alabanza a Dios, y a la iglesia evangélica. De la noche a la mañana nos encerraron. Nuestra iglesia evangélica entró en pánico, en miedo. Y en todo esto, pastor, ineludiblemente tiene que ver mucho liderazgo. Aquí donde se está sabiendo quiénes son los líderes. ¿Por qué? Porque la iglesia va a actuar como es su líder. Si ese líder tiene terror, miedo y está escondido como el avestruz, que recordemos que el avestruz cree que está escondido, pero en realidad solo la cabeza la que tiene metido, pero todo su semejante cuerpazo, todo el mundo lo está viendo. Entonces, están estos como el avestruz, estos pastores que han entrado en pánico y en miedo. La iglesia, por supuesto, va a seguir el miedo de ellos. Entonces, eso ha alimentado en este momento. Y por el otro lado, eso estamos hablando en Estados Unidos, pero el otro lado, nuestra América Latina. Nuestros gobernantes en América Latina son impíos.
no son proevangélicos y obedecen como fieles corderitos al nuevo orden mundial. De manera que ellos impusieron leyes drásticas, duras, condenatorias contra nuestra iglesia evangélica. De manera que países como México, todavía México, gracias a Dios, que sea lo que sea, con todos los errores que se le diga a este presidente, pero es más benévolo. Pero Guatemala, Honduras, ni se diga Costa Rica, las restricciones para la iglesia evangélica son durísimas. Que en este momento nuestros pastores llevan más de 5 o 6 meses encerrona. ¿Cómo están sobreviviendo? Solo el Altísimo lo sabe. Porque la diferencia de nuestros hispanos es muy diferente en Estados Unidos. Aquí entramos en una cuarentena, pero de alguna manera los miembros se solidarizaron con su iglesia en sus tiempos, sus pastores, haciendo sus cultos, aunque sea al aire libre, con sus carros, ahí en los parqueos. Pero han sobrevivido. Pero en América Latina, si la gente no va a la iglesia, no diezma ni ofrenda. ¿Cómo está viviendo? Ante toda esta situación y este miedo y terror, se abrió la puerta y se va a abrir. Yo no sé si América Latina lo va a tener, pero al menos nosotros en Estados Unidos, en los estados evangélicos, hemos tenido una corta apertura. Una corta apertura. ¿Por qué? Porque ahí existe el peligro que si esto se va de control y no ha salido la vacuna, nos manden de nuevo a un encierro. Y ese segundo encierro podría ser catastrófico espiritualmente, que lo estoy hablando esta tarde en el tema Invitados a la Cena parte 2. Mi preocupación en este momento es la iglesia. En esta cuarentena la iglesia le gustó el culto virtual, y en ese culto virtual, como mostrábamos anoche, se están recibiendo caquetes de hielo, se están resfriando, completamente resfriando, y no están aprovechando esta corta apertura que podría ser la última oportunidad para rellenar las lámparas. Recuerde el grito que esta tarde lo vamos a tocar de las 10 vírgenes. Vino el grito, tuvieron la oportunidad de inmediatamente sacar la segunda oportunidad de aceite. Entonces yo creo que va a haber esta corta apertura. ¿Qué hacer en este pánico? La iglesia se le olvida una cosa en este momento, los que están encerrados en la casa y los pastores que están encerrados con sus iglesias. Se les olvida una cosa. Cuando ellos van en el mar y se levanta una drástica tormenta dentro del mar, y ellos sienten que la iglesia va a sucumbir, se va a hundir. De momento, hasta en ese momento, después de batallar ellos mismos, por ellos mismos, se dieron cuenta que el mero mero iba durmiendo en el barco. Amén. Van y despiertan al mero mero, a Jesús, y le dicen: Señor, ¿no ves que perecemos? Y se levanta aquel maestro divino. Me imagino que ellos se quedaron con la boca abierta. No les dijo ni una sola palabra, guardó silencio, solo se levantó, se paró frente a la proa, señaló al viento, señaló las olas. Inmediatamente el viento cesó y las olas se calmaron, y se volteó a ellos y les dijo: hombres de poca fe. En otras palabras les dijo: ¿por qué entraron en pánico si yo estoy con ustedes? ¿Qué hacer en este momento, pastor? Recordar esa promesa. Recordar esa promesa. Y regresar. No caer de rodilla ante esta pandemia. Aprovechemos si se nos da esa apertura. Mis felicitaciones a todititas las iglesias que tienen sus cultos. Algunos tal vez no han abierto su templo por la mucha gente, pero lo hacen en los parqueos. Y lo tienen todo organizado. Amén, ese es algo, acercar algo a la gente. Y la otra, que son iglesias que se puede abrir, como el caso de ustedes, vengan. ¿Cuál es la respuesta de todos estos elementos que no quieren venir a la iglesia? Es que les da miedo contagiarse en la iglesia. Eso es una mentira del diablo. Número 1, ¿en quién han creído ellos? Número 2, sí es cierto, las iglesias se están abriendo, pero están tomando todas las recomendaciones. La toma de temperatura, los cubrebocas,
Claro, no nos podemos saludar como antes, saludarnos de mano, abrazo, no existe, pero al menos venimos a la iglesia, exaltamos el nombre de Dios, glorificamos el nombre de Dios. Y sobre todo, pastor, venimos a echar una segunda recarga por si se llega a cerrar. La pregunta es, no voy a la iglesia porque me puedo contagiar, pero si van al supermercado y no se pueden contagiar en el supermercado. Pero si alguien de la familia tiene que ir a trabajar porque tiene que traer comida. Van a las playas. No, y no se puede contagiar allí. Pero sí van a las actividades sociales, como la playa, como los parques. A los buffets chinos, que están muchos. A los buffets chinos, bueno, yo no quiero hablar esa parte, pero me refiero, ¿no se pueden contagiar allí? Claro que sí. Y el que trabaja en su casa no se puede venir contagiado. Y la visita de un pariente o un amigo no podría venir y contagiarlos. Y podrían morir, solo que morirían sin causa. Pero si venimos a la iglesia y si por A o por B nos contagiamos en la iglesia, por A o por B, y muero, moriré, pero con honor. Sí, me contagié, pero por alabar al Rey de Reyes, Señor de los señores. En otras palabras, como dijo ese tema que tengo, de rodilla ante Dios, más no ante el coronavirus, que lo pueden ver ahí en nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaños Oficial. En otras palabras, mi hermano, no entremos en pánico. Recuerde, mire la imagen esa, Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Hace que si Dios tiene control, Dios tiene a su iglesia, Dios nos está vigilando. Confiemos que el mero va con nosotros en este barco. Y si Él va en el barco, Él tiene control de todo. Vamos al último segmento, pastor. Sí, definitivamente no se descontrole, no salga de su pantalla ni la sintonía, porque ahora mismo nos falta el último segmento. Y este segmento va a ser algo precioso, algo lindo, reconociendo, pues mira, a los valientes en medio de esa pandemia, los que partieron con el Señor, que lo consideramos como unos mártires, y cómo no también la iglesia que se está esforzando en estos momentos para producir tantos frutos en medio de tanta presión. Alaban, siguen viendo al Señor, como lo acaba de señalar el doctor Bolaños. Así que vamos rápidamente a tomar esa pequeña pausa, pero con